Claro, bueno, sí, Villamontes el fue nombre para de las Bolivia, banderas y del nuestro heroísmo, Stalingrado. se mueren Pablo muchas Michel, generaciones de historiador jóvenes. Y yo cada boliviano. vez estoy, querido Ramón, más convencido de lo mismo. Pienso que a veces el discurso nacionalista, chauvinista, ha generado mucho dolor. O sea, ni un centímetro de territorio, ni una molécula, ¿no? Y esto que ocasiona, pues, estas desgracias. Evidentemente, al final de la guerra, porque esto se tiene una visión todavía pesimista en las frías estadísticas de la guerra, es que hoy día podemos hablar, por ejemplo, al final de la última batalla de Villamontes, y que llama la atención que se le dé más importancia a Boquerón y no a Villamontes, que es la última batalla, y es la batalla que Bolivia finalmente la gana. Claro. Sun Tzu, en El arte de la guerra, en su gran libro El arte de la guerra, dice una cosa muy interesante: no gana una guerra el país o el ejército que gana más batallas. Gana e impone sus condiciones a la larga el país que, aunque no haya ganado ninguna batalla anterior, gana la última guerra. Claro, La última batalla. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a los Estados Unidos, el tema de Vietnam, ¿no? Al final de cuentas, Villamontes, que para mí es como una especie de nuestro Stalingrado, Bolivia impone las condiciones, y hoy día sin Villamontes no hablaríamos de la bonanza económica, porque en Villamontes se salvó pues todo el petróleo, y hay que decir una vez más, ni un solo barril de petróleo se quedó en territorio que hoy día es del Paraguay. Es decir, ponderamos más una derrota heroica que una victoria heroica. Más estructurada, Más digamos. estructurada, claro, sí. porque ya para 1935, cuando se produce Villamontes, ya es un ejército total. Hasta antes, el 32, 33, era un ejército que se mandaba pues a cuentagotas, como dijo el expresidente Mesa hace algún tiempo en su documental. Y es cierto, fue a cuentagotas. Pero lo cierto es que para Villamontes ya es un ejército cohesionado, y además también ya había aprendido muchas cosas. ¿Qué lecciones aprendió el ejército boliviano del Chaco? Yo creo que hay que destacar el tema de la logística, que fue fundamental. ¿Por qué no mandó Salamanca, que tuvo muchos errores, en mi criterio, mandó de golpe a las tropas? Porque él decía, no puedo mandar de golpe, porque ¿con qué suministro los voy a mantener? Claro. Y la pregunta es, ¿y el Paraguay de qué vivía? O sea, el teatro de operaciones, el terreno de operaciones de cualquier guerra tiene que proporcionarle a un ejército agua, forraje, alimentos, y eso es lo que no pensó, digamos, de alguna forma, no conocía muy bien el tema militar Salamanca, ¿no? Que era finalmente el supremo en la guerra. Entonces creo que el tema de la logística fue fundamental. A partir de la guerra del Chaco y de esta experiencia tan dolorosa para Bolivia, son 31.600 muertos bolivianos, y 20.000 entre desaparecidos, mutilados y heridos. De esta experiencia, bueno, por ejemplo, la carrera de ingeniería, la arma de ingeniería fundamental, ingenieros para el tema militar, por ejemplo, el tema logístico también fundamental. No olvidemos que hasta 50 años antes, en la guerra del Pacífico, tanto el ejército boliviano, varias veces hablamos contigo, el ejército boliviano y el ejército del Perú se manejaba por rabonas, eran las que manejaban el tema logístico. Y mira, 50 años después estamos recién aprendiendo, tratando de manejar este tema de logística, que una guerra, un teatro de operaciones es fundamental, ¿no? Un día como hoy, hace 87 años, quedaban ya 300 y poco más soldados en el Fortín Boquerón, soldados bolivianos que resistieron durante 23 días un asedio impresionante de los, en ese momento, enemigos en la guerra. Voy a mencionarles 3 nombres, compañeros, en la mesa de trabajo. Pablo, a ver qué opinión te merecen ya para ir cerrando la entrevista. Manuel Marzana, Charato Ustares y Germán Busch. Bueno, son hombres, símbolos de esa generación chaqueña, de la guerra del Chaco. Para hablar de Boquerón, por ejemplo, yo tal vez dejaría a un lado al gran centauro boliviano Germán Busch, no solamente un gran militar, sino, para mí, cada vez lo digo, es un gran estadista, pero él no va a tener una participación, digamos, de primera línea en Boquerón. Eso no es gravitante. En Boquerón, claro, él es un joven oficial. Pero hablemos de otros jóvenes oficiales que sí están en primera línea. Bueno, Marzana, que es el comandante, es un coronel, teniente coronel. Luego está una generación muy interesante los llaman los juramentados, porque hicieron en un café en la ciudad de La Paz, antes de irse, antes de que salga el tren, hicieron un juramento de no volver con vida si perdían Boquerón. Estamos hablando de Rosendo Villa, el famoso, conocido como el Teniente Fantasma, que tiene inclusive una cueca muy linda en su honor. Es cierto. Después está, Charato Ustares, que para ambos ejércitos es conocido como el primer satinador, si vale el término, el primer condor satinador, porque era un hombre que conocía de palmo a palmo el Chaco.
Y lo que llama también, lo que fue un golpe muy duro en la moral del ejército boliviano fue justamente la muerte de estos oficiales, sobre todo de Charata Ustares, que pues hubiera sido fundamental, valiosa su participación en el resto de la guerra. Y bueno, en la primera acción lo vemos morir, ¿no? Eran también gente que justamente por esa influencia del nacionalismo querían pelear, y en el Paraguay querían pelear. Las tragedias de la guerra y después la madurez pasa después cuando ya se está llegando al final. Pero al principio, en cualquier parte del mundo, todo el mundo quiere ir a la guerra, ¿no? Como suele suceder, mi querido Pablo, fue una guerra entre dos pobres, bendecida por varios ricos. En parte sí, ¿no? Pero también hay que decir esto, y cada vez estoy más convencido, es una guerra que en realidad la inicia Bolivia, y ahora hay que ser muy, muy claros y muy autocríticos. Bolivia la inicia porque Bolivia, el objetivo fundamental de Bolivia era salir al Atlántico por el río Paraguay. ¿Por qué razón? O sea, no se puede entender la guerra del Chaco sin la guerra del Pacífico. Al haber Bolivia haber perdido su salida al Océano Pacífico 50 años antes, sí, 50. Entonces salir al Chaco era una necesidad, no era un capricho. Y Bolivia de alguna forma precipita esa guerra. Hay que decir que a partir de 1939 Bolivia ya no es un país mediterráneo. Bueno, terminó el juicio, hoy día ya no podemos decir eso, en La Haya. Bolivia desde 1939, gracias a esta guerra fría del Chaco, que llama del 1935 a 1938, la parte donde Bolivia logra más sus objetivos en las mesas de negociaciones y juegos geoestratégicos, Bolivia a partir de ese momento, cuando ya sale al río Paraguay, cuando finalmente sienta soberanía en papeles y en los hechos, Bolivia ha dejado de ser un país mediterráneo. Creo que esa es una cosa que tenemos que empezar a reformular y a replantearnos. Digamos que nací en el Mediterráneo, como decía Serrat, y ahora acabaremos en el Atlántico. Bueno, lo cierto es que desde 1939 ya no somos mediterráneos. Ya no somos mediterráneos. Pablo Michel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ramón, un placer, pues.